Bienvenido, amado. Amén, gracias. Bendigo a la iglesia del Señor en esta noche. Agradezco Amén. a nuestro Dios por el pastor Astacio, quien sin conocerlo me recibió en casa. Una llamada que hicimos a Florida y hay un pastor venezolano amigo nuestro que lo conocía a él. Nosotros tenemos una hija en Puerto Rico que se casó hace un poco más de un año y entonces fuimos a visitar a nuestra hija. Pero ahora mismo hay dificultades en nuestro país para trasladarse los venezolanos a los Estados Unidos. Tenemos que hacer escala, pastor. Y le pedimos mucho la oración por nuestra patria. Venezuela es un país para querer, es un país bien lindo, bien grande, tiene más de 30 millones de habitantes, hay una iglesia poderosa ya. Solamente yo creo que hay más del 15% de población cristiana evangélica. Yo creo que hay más de 5 millones de cristianos. Y el gobierno sabe eso, que hay un pueblo poderoso que a pesar de la crisis sigue clamando y buscando el rostro del Señor, y que todo lo que está pasando es para bien, es un proceso para nosotros. Bueno, tenemos que pasar por acá. Puerto Rico es vecinito de ustedes. Bueno, pasamos por Santo Domingo. Nos está hospedando en la casa ya el pastor Astacio. Y el pastor Astacio, bueno, como vamos a estar hasta el miércoles que viene, y vamos a Puerto Rico, hoy compramos los pasajes. Y entonces el pastor, voy a estar el domingo en su iglesia, y hoy, por la gracia del Señor, estoy aquí. Mi esposa Yamile, ponte de pie, mami, esa es mi bella esposa, que por 26 años, casi 27 años, tenemos 4 hermosos bebés. Bebés porque el papá le dice bebé a los de 25 y 30. Entonces, pero sí, somos una familia ministerial, todos nuestros hijos están en la música, en la adoración, todos son músicos y cantantes. Y mire, somos una familia desde el altar, desde que presentamos a nuestros hijos que le sirven al Señor. Y bueno, me gozo. Mi mayor placer en la vida es predicar la palabra de Dios. No hay un placer más grande que Dios me pueda brindar. Permiso. Y bueno, primera vez que estoy en su país. Es un país muy lindo, muy bendecido. Dominicana, hoy me enteré que en el escudo tiene una Biblia y que es un país, que la cruz solamente señala que es un país cristiano, y que la iglesia evangélica aquí es poderosa. Hay 3 poderes, en toda nación hay 3 poderes: el poder político, el poder económico y el poder espiritual. Y es el más poderoso. Porque cuando los países entran en crisis, todo el mundo busca a Dios. Y ese es el poder más grande que hay. Los poderosos económicos lo buscan y los políticos también. Es una bendición. Quiero que por favor, hermanos, abran su Biblia en Lucas, capítulo 24. Sí, pastoreo la iglesia Ministración Cristiana Internacional en la ciudad de Maracay. Estamos a 2 horas de Caracas y Maracay se llama la ciudad jardín de Venezuela, una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes y tiene más de 1,000 iglesias en todo el estado. Tuve el privilegio de ser presidente de la confraternidad ahí en ese estado y sé por censo que es así. Así es que somos una ciudad bendecida. Y Venezuela es un país bendecido. Y todo proceso que está pasando es para bien. Yo estoy seguro que estamos aprendiendo muchas cosas en el proceso. Y hoy precisamente quiero hablarles de eso. Un tema titulado Camino a la Revelación. Lucas 24:13. Vamos a leer esta porción de la palabra. Así mismo sentadito, como están, vamos a leer la palabra de Dios con calma. Pastor, yo creo que a las 9 estamos listos. ¿Hasta las 9 estamos acá? Ok. No como pastor en Venezuela. No, te puedes predicar aquí hasta las 12 de la noche. Pasa que la gente se va a las 9. Entonces, hasta las 9 entonces. Ok. Lucas 24.
13 dice así: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo su pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Camino a la revelación. ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, que toda revelación es un proceso? La palabra revelar en el griego significa descubrir algo que está oculto. La palabra revelación significa algo que no está a la vista, cuando hablo de revelación espiritual. Algo que no se puede entender, algo que no se puede comprender. Y hay momentos que nosotros los cristianos, aunque somos cristianos, somos templo y morada del Espíritu Santo, somos salvos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, somos limpios con la sangre de Jesucristo. Sin embargo, hay vendas que nos impiden muchas veces ver lo que otros ven. Por eso la revelación es un proceso. No se puede. En la antigüedad, cuando no existían las cámaras digitales, uno siempre guardaba los rollos de fotografía en las gavetas y muchos rollos se quedaban allí. Entonces, cuando uno revelaba, eran 50 fotos, 100 fotos, 80 fotos, entonces oye, yo sé que hay algunas sin cabeza, otros sin pie, pero uno las revelaba todas y se las cobraban todas a uno. Y entonces uno escogía. Ahora no, ahora toma la foto, si no te gustó, la borra y te puedes tomar otra. Pero antes la revelación era distinta en cuanto a fotografía se refiere. Pues la palabra del Señor también establece que hay una revelación y que la revelación que Dios nos ha dado a todos nosotros, lamentablemente algunos la entienden, otros la entienden en el camino, otros al final, otros tienen que pasar por un proceso fuerte para poderla entender. Israel tenía aproximadamente desde que recibe la primera profecía en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la primera profecía relativa a Cristo, cuando el Señor dice
un hombre nacido de mujer te aplastará la cabeza. Tú le morderás en el calcañar. Y esa profecía tenía aproximadamente unos 2000 años. Cuando Jesús llega, Israel tenía 2000 años esperando a Cristo. 2000 años. Y cuando llega, la revelación le falló. Cuando llega, estaban vendados, porque la revelación es precisamente para el que le espera. Por eso dice la Escritura que Él ama a los que, él salvará a los que aman su venida. Porque la venida de Cristo, bien sea la primera, que fue hace 2000 años aproximadamente, o la que viene, que será muy pronto, necesita una revelación. Y la revelación es algo que se espera y que se anhela. Por eso es que la iglesia al final dice, el Espíritu y la iglesia dicen siempre, ven Señor Jesús. Porque anhelan esa revelación y entienden esa revelación. Pues cuando llegó Jesús, Jesús dice en la Escritura que entra a Jerusalén montado en un pollino, pero como dicen en mi país, con pelos y señales, porque la Escritura dice que tu rey vendrá sobre ti montado en un pollino hijo de asna. Y ellos vieron al Señor. Y todos aclamaban, Hosana, el rey, gloria en las alturas, Hosana en las alturas. Y 6 días después, lo mismo que gritaban, gloria en las alturas, gritaban también, crucifícale. Quiere decir que fue un momento emocional y ya, no hubo una revelación clara. Por eso Jesús, cuando Jesús se lamenta, después que se baja del pollino, Él se lamenta, ¿verdad? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junto a su pollo? No quisiste, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, la revelación fue lo que hizo que Israel entregara al Señor y no viera. Por eso, Jeremías capítulo 4, creo, dice bien claro que los que se separan de Dios, los que le dan la espalda a Dios, dice que no verán cuando el bien viene. Porque la revelación hace que cada cristiano sepa cuando el bien llega. El bien, el mayor bien que ha llegado a esta humanidad se llama Jesucristo. Sin embargo, ellos no le vieron. Y ¿saben algo? Que Jesús anduvo con ellos, con los apóstoles. Y Jesús tenía 140 líderes en su ministerio, más 12, 152. Dice que los primeros 70 los envió de 2 en 2. Después envió otros 70, de 2 en 2. De un equipo evangelístico de 140 personas que estaban dedicadas al evangelismo. Se cree que Cleofas y su amigo eran uno de esos, o una pareja de esas 70 parejas que existían. Y yo creo que la revelación es un proceso, porque Jesucristo le dijo a ellos, mira, una semana antes o meses antes, yo voy a ser entregado. Viene la lucha, viene la prueba, viene un momento difícil para ustedes. La Escritura dice, no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Todo proceso con los que nosotros como cristianos o cada familia o cada iglesia pasa, siempre días antes Dios lo muestra. Dios lo hace sentir por el Espíritu, para que cuando llegue tú te acuerdes que fue Dios. Yo estoy seguro que alguien ha pasado por ese proceso. Y si no lo ha pasado, téngalo por seguro que viene, porque los procesos es para que la revelación llegue, es para que la visión espiritual se amplíe en nuestra vida, en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio. Y pues el Señor anduvo con ellos 3 años. Y meses antes comenzó a decirle, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Voy a Jerusalén. Y Pedro, tú no vayas, que no te... Y el Señor lo reprendió, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando nos oponemos a la manifestación de la gloria del Señor, entonces es preciso que a veces Dios nos reprende en el camino y nos diga, oye, pero abre los ojos. Yo estoy diciendo que es necesario, y Pedro no quería aceptar aquello. Y Pedro siempre se oponía incluso a la revelación, a la profecía que ella estaba diciendo. Y muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Porque el sentimentalismo, un espíritu sentimentalista nos arropa, y a veces por el sentimentalismo estorbamos el proceso que Dios quiere
que pasemos con la finalidad de que tengamos una mayor visión. Pues yo creo que el momento, aunque estaba advertido, aunque el Señor Jesús les había dicho muchas veces lo que iba a acontecer con todos los detalles, sin embargo, cuando llegó el problema, ellos se echaron a morir. Yo creo que el proceso más difícil que el apostolado sufrió fue ese, cuando vieron a su líder, que durante 3 años y medio aproximadamente hizo milagros, levantó paralíticos, sanó los ciegos, levantó a los cojos, sanó a los mudos, sanó leprosos, resucitó muertos, multiplicó los panes, los peces delante de sus ojos. Ellos vieron la gloria del Señor, como dice Juan, gloria como la del unigénito. Y Pedro decía, no podemos dejar de decir lo que han visto nuestros ojos y han oído nuestros oídos tocante al verbo, tocante al divino Dios. O sea, ellos en realidad fue después que entendieron esto. Pero dice la Escritura que cuando Jesús murió, ellos entraron en una angustia tremenda. Parece ser que los procesos o los caminos a la revelación, parece ser que enturbian nuestros sentidos espirituales y nos impiden ver lo que hay detrás de ese proceso. Y dice la Escritura que la decisión que tomaron los apóstoles fue encerrarse. Se encerraron, tuvieron miedo, vieron al Señor. Pedro era el único que le seguía, pero de lejos. Los demás todos huyeron. Tomás le negó y los demás se encerraron. Los 11 se encerraron, se enconcharon, llaman en mi país. Buscaron un lugar que nadie conociera, porque si en el árbol verde hicieron ellos, en lo seco, imagínate tú lo que podrían hacer. Ellos se acordaron de la sentencia del Señor, que iban a sufrir, y ellos se escondieron. Y se les olvidó por completo lo que pasaría después. Dice la Escritura que 2 de ellos, el mismo día, iban de camino a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Yo creo que estos líderes, uno de ellos llamado Cleofas, eran importantes en el ministerio de Jesús, tanto que decidieron huir. ¿Qué actitud asume usted, asume su familia o asume una iglesia cuando está pasando por un proceso? ¿Qué actitud asume una iglesia, por ejemplo, en una nación como Venezuela en este momento? ¿Qué actitud debe asumir? Porque hay procesos generales para toda la iglesia. Hay procesos para una iglesia local. Hay procesos para una familia cristiana y hay procesos personales para cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que ese proceso sea asumido con una actitud de espera y de fe, porque en el sentido de esperar que detrás de eso hay una gran bendición, hay un crecimiento espiritual, hay algo que viene, hay algo grande que viene detrás de eso. Dice que a 60 estadios de Jerusalén, está un poco retirado. Quiere decir que la aldeíta, ¿dónde iban? Yo estuve analizando esto de la aldea, y Emaús era una aldea muy escondida, a 60 estadios de Jerusalén. Era una aldea pequeña. Yo creo que estos apóstoles, uno le dice a Cleofas, yo tengo un lugar donde nos podemos esconder. Porque es que si al maestro, yo lo vi cuando murió, nosotros tenemos que huir. Vamos a esperar que pase la prueba. No nos podemos quedar en Jerusalén. Nos matan, Cleofas, tenemos que irnos de aquí. Yo me imagino que tempranito de madrugada, era el tercer día, era el día de la resurrección, era el día, y dice la Escritura que ese mismo día se fueron de Jerusalén. Es la primera actitud que asume el cristiano cuando no anhela el espíritu de la revelación, cuando está lejos de lo que Dios quiere mostrar, cuando está lejos de esa cobertura que Dios quiere brindar. Y dice la palabra que la primera actitud de ellos fue huir. Yo no sé cuántos acá, no sé, yo estoy seguro que aquí hay unos cuantos que están pasando por un proceso difícil, sea económico, sea de salud, sea familiar, sea de pareja, sea lo que sea, pero siempre hay un proceso por el cual tú estás pasando. Yo no sé si de repente alguno no vino por eso.
O yo no sé si alguien piensa huir porque el proceso parece ser que la tuerca la están apretando ya. Y se siente ya que ya no se soporta la situación. Entonces me voy de la casa o me separo o me voy del país o se toma una decisión equivocada porque la actitud es esa. Vámonos y no esperemos más. Otra actitud fue que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. La murmuración, la crítica, ¿verdad? Eso, oye, pero ¿cómo va a ser posible que el Señor no se defendió? ¿Tú crees, Cleofas, que siendo el Señor se va a dejar humillar de tal manera? Yo no sé, pero yo creo que esto está extraño. Pero lo que pasa es que yo lo vi hacer milagros. Sí, pero no se defendió. Él tenía poder. Él resucitó a los muertos. ¿Por qué no hizo? Yo creo que eso era un profeta simplemente. Yo creo que fue un profeta, un varón de Dios y punto. Pero el Mesías, no, yo no sé, yo tengo mis dudas. Porque oye, y dice que hablaban y discutían entre sí. El versículo 15. Hablaban y discutían. Es la discusión acalorada. Es la crítica verbal plena, sin misericordia. Es hablar del líder. Estaban hablando de su líder. Yo creo que no es muy honroso hablar de los muertos, porque para ellos Jesús estaba muerto. Yo creo que si murmurar y criticar de un vivo es malo, de un muerto es peor. Sí, porque no es honroso. Sí, y discutían entre sí. Mire que Jesús valora a sus líderes. Jesús valora. Ya Jesús había resucitado, porque ellos se fueron huyendo antes de que el sol saliera. Y era el día de la resurrección. Y ellos se fueron. Y iban en el camino discutiendo. Cleofas, ¿qué opinas tú? Iban descarnando al Señor. Lo iban, en Venezuela lo llaman despellejando. Dejándolo en el cuero vivo. En el cuero vivo lo iban dejando. En la piel viva. Jesús, noten que Jesús no se acerca a los 11. Porque Jesús dijo, bueno, al menos los 11, porque el otro se ahorcó. Al menos los 11 estaban en Jerusalén, porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Y estaban al menos en esa obediencia, pero estaban escondidos, y bien escondidos. Yo creo que buscaron la casa más guardadita de la comarca allá en Jerusalén. Y dice que Jesús no se fue a revelarse a la vida de los 11 apóstoles, sino que se fue a revelarse a la vida de los que estaban huyendo. Así es que si pretendes huir o estás huyendo, acomódate, porque el Señor te va a alcanzar en el camino. Acuérdate que Jesús anda persiguiendo a los que huyen, a los cobardes, a los que murmuran, a los que critican. Así es que, líder que me escucha, el mensaje de lejana tierra es este. Si estás en el proceso, sigue huyendo, pero tenlo por seguro que Jesús te va a alcanzar. Y dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, porque otra actitud es la ceguera espiritual. Cuando nos alejamos de la revelación, cuando huimos del proceso, entonces lamentablemente la ceguera espiritual. Jesús es que lo habían visto demasiado desfigurado. Corona de espinas, golpes en la cara, espalda en la piel viva, costado traspasado. O sea, dice que estaba desfigurado. Dice que no había parecer en él ni hermosura, dice el libro de Isaías. Entonces ven al forastero, bien vestido, porque recuerda que en la antigüedad los forasteros se distinguían era por la vestidura. Los judíos se vestían de una forma, los samaritanos se vestían de otra forma, los macedonios se vestían de otra forma, los romanos se vestían de una forma y los egipcios se vestían de otra forma. Por eso es que Pablo vio un varón macedonio, pasa a Macedonia y ayuda. Un samaritano venía de camino, un sacerdote, eso lo distinguen era por la vestidura.
Entonces, cuando vieron al forastero, no viene vestido, no trae el uniforme de nosotros, de paisano. Es un forastero. Porque para la persona, para el cristiano que no entra en el proceso de la revelación, de la visión, aparte de huir, aparte de murmurar y criticar a su líder, lamentablemente también está así. La ceguera espiritual le embarga y llega un hermano, o llega un niño, o llega un profeta y le mira simplemente como un extranjero. Tú no eres paisano mío, yo creo que ese mensaje no es de Dios. Y hay ceguera espiritual al punto de que no distingues que Jesús está a tu lado, que Jesús quiere darte una palabra, que el Señor nunca te ha dejado, que Dios nunca te ha abandonado, que Jesús te ha alcanzado en medio de tu temor, en medio de que estás fugitivo. Allí te ha alcanzado el Señor. Mas los ojos están velados. No hay revelación, porque cuando hay ceguera espiritual, no hay revelación. No puedes distinguir a Jesús, no puedes entender el mensaje de Dios. Y dice la palabra que Jesús le dice, ¿y qué pláticas son esas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Qué es lo que están hablando? Note que Jesús en mi país lo llama hacerse el musiú. Yo no sé cómo. O sea, hacerse el loco. Ahora, Jesús aparentemente les estaba mintiendo allí. Aparentemente. Pero él quiere entrar en la conversación. Él quiere entrar en el diálogo. Lo que quiere él es que tú le digas. Lo que quiere es saber, porque él sabe que hasta el pensamiento nuestro. Él sabe hasta lo que pensamos. Pero él quería los pelos en la mano, como usted dice. Él quería pruebas. Para luego darle la reprimenda y el insulto de la vida que se merecían ellos. Y a veces Dios deja que tú hables. Y que tú murmures. Y que tú critiques. Ella está a tu lado. Y te está diciendo. Y tú hablas. Sí, es verdad. En una oportunidad. La primera iglesia que yo pastoreé fue en San Fernando de Apure. Yo tengo un programa de radio, una emisora secular allá. Y entonces yo andaba con el director de la emisora. Y entonces se encontró un viejito en el camino, un cristiano. Y entonces comenzó a decir, oye chico, ese programa que se llama Despertando Conciencia, tengo tiempo que no lo escucho porque yo había dejado de transmitir algunos. Entonces el viejito no sabía que era yo. Y entonces el director de la emisora le decía, mire, pero ¿qué opinas tú de ese hermano que predica? ¿Cómo crees tú que es él? Bueno, yo creo que es un viejito. Yo creo que es un viejito él. Ajá, sí, porque habla con un viejito. Y entonces, yo no aguantaba la risa, ¿no? Entonces, pero el hermano le preguntaba otras cosas más. Mira, pero ¿tú crees que predica malo o predica bueno? Yo, no, predica bueno el hombre. El hombre tiene un buen mensaje. Ahora, tú te imaginas ese viejito comenzaba a pistolada de mí allí, ¿verdad? Y el hermano le dice, no, mire, te presento al hermano Andy. Se le hubiera dado mucha pena. Al final me lo presentaron y me dijo, menos mal que no hablé mal de usted, oye. Pero Jesucristo quiere. Mire, Jesucristo, en mi país llama jurungándole la lengua. Mira, pero ¿qué es lo que ustedes están hablando ahí? Y entonces ellos comenzaron, se soltaron y le dijeron, Cleofa, y le dijo, eres tú el único forastero, el único extranjero. ¿En qué nebulosa estás tú? Si es que tú lo sabes todo el mundo. ¿Qué te parece? Eres tú el único. ¿En qué mundo vives tú? El único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Eso es Voz Populi, eso salió en toda la prensa, en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en todo el mundo sabe eso. Tú eres el único. Y tú te imaginas a Jesús escuchando, sinvergüenza. ¿Sabe qué? Muchas veces, mi hermano, pasa. Tú hablas del Señor, murmuras del pastor, de los diáconos, de los líderes, y Dios te está escuchando.
Y la escritura dice, ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? No está en nada, no sabe en realidad lo que está pasando. Entonces él le dice, pero ¿qué cosa? De verdad que no sé nada, cuénteme, sígame contando, ¿qué cosa? Cuénteme. Entonces ellos comenzaron a contar la historia al protagonista. Entonces, y Jesús escuchando, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, de Jesús Nazareno. Fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta aquí también. Porque no podemos negar que el Señor es bueno. No podemos negar que es un varón poderoso en palabra. No podemos negar que hace milagros. No podemos negar que es maravilloso, misericordioso, que es bueno, que es santo, que es sublime. Pero estamos huyendo. Pero cuando viene la prueba, hablamos mal de él. No, yo creo que Dios no está conmigo. Y comenzamos a huir. Y vamos para nuestra Emaús, a la Concha, enconchando para encuevarnos allá. Él es bueno, él es bueno. Pero, entonces, viene la otra parte. Y ellos lo entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros vimos cuando le crucificaron, cuando murió como un delincuente. Y aquí viene la blasfemia. Aquí viene la fractura, cuando la fe se fractura. Cuando perdemos la fe, hay un momento en que se pierde la fe. La murmuración y la crítica más bestial fue esta. Cuando ellos dijeron, pero nosotros, o sea, Cleofas y mi amigo, que éramos de su equipo evangelístico de ministerio, nosotros pertenecíamos al primer equipo de los 70. Nosotros esperábamos, teníamos la esperanza que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros creíamos que Él era, o sea, teníamos la esperanza, ya no la tienen. Creíamos que Él era, Él no es. Se lo estaban diciendo en su cara. Estaban negando que Él era el ungido de Dios, que Él era el Mesías. Qué triste es eso. Cuando el líder huye, no solamente huye, cuando el ministro huye, cuando el proceso no solamente le convierte en un cobarde, o él se convierte en un cobarde, o asume una actitud cobarde de huir, de murmurar y de criticar, sino de darle la espalda al Señor y decir, yo tenía la esperanza de que tú eras el que ibas a redimir a Israel. Nosotros pensábamos. Algunos comentaristas, la última locura que leí fue en un programa de Discovery, creo, que Judas entregó a Jesucristo con la finalidad de que se defendiera y que se manifestara como el que iba a redimir a Israel, como el que iba a quitar la bota de la opresión romana sobre Israel. Y algunos dicen que Judas lo hizo con esa intención. Claro, un comentario extrabíblico. Pero ellos dijeron, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, como queriendo decir, Él nos dijo que al tercer día Él iba a resucitar. O sea, es un mentiroso. Se lo estaban diciendo al forastero divino. Él es un mentiroso. Él nos prometió que iba a resucitar al tercer. Hoy es ya el tercer día. Y no hemos visto nada. Pero es que el tercer día comienza a las 6 de la mañana. Y era bien temprano. El tercer día terminaba ese mismo día a las 6 de la tarde. O sea que todavía el tercer día no había terminado. Pero Dios espera el último año, el último día, la última hora, el último segundo, probándote para ver qué dices tú. Así es que espera, porque si Él te dijo tal día, espera, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, tú no puedes decirle mentiroso al Señor, porque Él cumple lo que promete, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Pero Él cumplirá lo que te ha prometido, amigo.
Él cumplirá lo que te ha prometido, hermano. Él cumplirá a esta iglesia, a este ministerio, lo que Dios le ha prometido. Él no es mentiroso. Él dijo que viene una gran bendición para este ministerio, que ahora es que comienza la gloria de Dios sobre este lugar. Él lo cumplirá. Pero mire, el Señor escucha a aquellos. Y ellos siguen. Ahora viene otro tipo de murmuración, porque la murmuración era contra Cristo. Cuando se pierde la visión, cuando se pierde la revelación, viene otro nivel de murmuración que está en el versículo 21. Perdón, el 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ellos habían escuchado a las mujeres, y habían escuchado el testimonio de Pedro y de Juan, que fueron los apóstoles que fueron al sepulcro. Y con todo eso, huyeron. No le creyeron ni a las mujeres, ni le creyeron a los apóstoles. Murmuraron de Jesús en su cara. Luego murmuraron de los principales líderes del ministerio apostólico de Jesús. Y murmuraron de las mujeres que le sirvieron a Jesús durante sus 3 años. Estaban bien mal esta gente. Pero Jesús estaba al lado de ellos. Y Jesús puso en práctica. Dejó a los 99 allá en el corral bien guardadito. Y se vino a buscar estos 2 descarriados que iban murmurando. Y que Dios te alcanzará en el camino. Dios te alcanzará. Y la escritura dice que el Señor, entonces, cuando escucha aquello, wow, ok, ya hablaron bastante. Ahora me toca a mí. Agárrate, porque ahora le toca al Señor. Porque Él deja que tú hables y digas, porque el camino era largo. ¿Cuántos estadios eran? 60 estadios. Yo estuve buscando en mi Biblia, a mí se me olvidó la medida de cuánto es un estadio. ¿Cuánto es un estadio? ¿Cuántos kilómetros son? Creo que es 1,5 kilómetros. ¿Ah? 10 kilómetros. Bueno, ¿cómo de aquí a dónde? El total. 10 kilómetros. ¿Cómo de aquí a dónde? ¿Usted a pie de aquí a San Cristóbal? Pues entonces la murmuración fue grande. La crítica fue larga y tendida. ¿Cuántos estadios tú llevas murmurando y criticando? Y quejándote de la vida. ¿Cuántos estadios llevas tú caminando y hablando mal del evangelio? Y aquí todo me sale malo. Y el Señor a tu lado, sí es verdad, chico, tranquilo. Y ahí va el Señor, escuchando toda tu murmuración y tu grito. Pero agárrate, porque ahora viene a hablar Él. Entonces el Señor comienza a hablar. Entonces Él les dijo, y comenzó suavecito, ¿sabes? Entonces aquí aparece un signo de expresión. Cuando cuando Lucas inicia esto con un signo de admiración, es porque el Señor te lo dijo bravo. Cuando dice, ¡oh, insensatos! ¡Tardos de corazón! Para creer lo que los profetas han dicho. Insensato y tardos de corazón. ¿Sabes lo que es un insensato? Un necio, terco, porfiado, como el sapo que choca contra la pared porque cree que la puede brincar. Y dice tardos de corazón. ¿Sabes lo que es un tardo de corazón? Aquel que se ríe en el entierro porque entendió el chiste que le echaron en el velorio. No entendió, pero se acuerda y maquina la cosa. Y entonces otro día, ¿de qué te ríes? Del cuento que echaron anoche. ¿Ahora qué te viene a reír? Ese es un tardo de corazón. No puede entender. No entiende. Ojalá y nosotros entendamos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en el momento de Dios. Y no lo entienda después que el Señor te dé una reprimenda. Porque hay algunos que entienden, es cuando el Señor le da unos cuantos palos, unos cuantos
azote, a ese que puede entender. Y cuando viene el regaño y cuando viene, mire, y ellos entonces, todo lo que los profetas han dicho. La escritura fue profetizada desde Génesis hasta Malaquías, todos los detalles de Jesucristo. Todos. Los clavos, en el Antiguo Testamento aparecen los clavos en las manos, los clavos en los pies, el costado traspasado, coronado, el golpe en la cara, crucificado, que iba a morir entre dos delincuentes, entre los impíos. Toda la profecía, que iba a venir en un burrito montado, todo eso te explica que iban a nacer en Belén. Todos los detalles en el Antiguo Testamento, el Señor le dio todos los detalles, todas las señales, y cómo va a ser posible que no entendían lo que los profetas habían dicho. ¿Cuántas palabras no has escuchado? ¿Cuántas profecías del Espíritu no has escuchado? ¿Cuántos mensajes en años has escuchado tú? Y sabes que es verdad lo que estoy diciendo. Y en el momento de la prueba entonces se te van los tiempos y te llega una ceguera y comienza la murmuración y la crítica. Y el Señor a tu lado te ha alcanzado para hacerte entender. Entonces el Señor comienza. Esta gente necesita una predicación. Yo creo que iban por la mitad del camino. Y bueno, son 60 estadios. Le toca 30, a mí me tocan los otros 30, me toca a mí. Y entonces el Señor Jesús comienza a predicar. Y le da un mensaje poderoso de 5 kilómetros. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, oiga bien, comenzando desde Moisés, el Pentateuco, siguiendo por todos los profetas, que son 17, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, porque eso yo voy a contar de todos los detalles. Yo viví esto, tú lo viste, yo viví esto, tú lo viste, yo viví esto, tú les declaraba. ¿Sabe algo, mi hermano? ¿Sabe algo, iglesia? Que la palabra de Dios es la voz de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la palabra. ¿Tú quieres revelación? Fájate a leer la palabra de Dios. Ahí está. Les declaraba, no hermano, que yo ando buscando que el Espíritu Santo me hable, que se me aparezca el Arcángel Miguel y Gabriel juntos. No, lee la palabra, ahí están las promesas de Dios, infalibles, grandísimas promesas, infalibles del Señor. Es la palabra. El Señor le dio un estudio bíblico, porque la revelación está aquí, el entendimiento está aquí. Por eso es que Pablo le decía a los efesios, ruego, oro, para que el Señor le abra los ojos del entendimiento, porque tenemos ojos físicos, ojos para ver lo material, pero se necesita que se abra, que se quite la venda de los ojos del entendimiento para que podamos entender la grandeza, la altura, la anchura, el poder y la unción de Dios sobre nuestra vida. Se necesita la revelación del Espíritu para entender lo que la Biblia nos quiere decir. Y dice que comenzando desde Moisés, siguió por todos los profetas. Ese estudio fue largo, tan largo que llegaron anocheciendo, tan largo que salieron en la madrugada, salieron de mañanita y llegaron a la aldea donde iban anocheciendo. Fue largo el camino. ¿Ha recibido usted un día de estudio bíblico? Desde las 12 sin parar. Los hermanos están aquí a las 10 de la mañana y ya a las 11 también de reloj. Ese pastor si habla, que tal y que sé yo. Ese predicador de Venezuela que invitó, ya van a ser las 9, ya tiene que irse. Pero el Señor te va a agarrar un día de este, te da un mensaje de una semana completa escuchando palabras del Espíritu. Se necesita eso. Biblia, hasta por los poros. Biblia, palabra de Dios, desde Moisés, por todos los profetas, hasta Malaquías, y sigue con los otros evangelios hasta llegar a Apocalipsis. Porque ahora son 27 libros más. Y dice que llegaron hasta donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Se siguió haciendo el bucioso. El Señor tremendo, ¿no? Siguió así. Como, bueno, hasta luego, pues ya llegaron a la cueva de ustedes, donde se iban a esconder, donde ya llegaron al llegadero, ya
Llegaron al refugio secreto. Y el Señor iba con... Aquellos estaban llorando. Señor, moratero. Yo creo que Cleofa y el otro comentaban, se daban codazos. Este hombre habla tremendo. Yo creo que lloraban, se secaban las lágrimas. Y recibiendo aquel, estaba en la mente, el entendimiento se le estaba abriendo, el corazón comenzó a arder, aleluya. Por eso que decían, no ardía nuestro corazón, porque cuando la revelación comienza del Espíritu para tu vida, el corazón comienza a arder, la mente comienza a encenderse, la venda de la oscuridad comienza a descender, la prueba comienza a desaparecer, y entiendes que el proceso de Dios es para bien, para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para lo que sea. Dios tiene un plan poderoso. Detrás de esa prueba que está pasando, Dios así lo ha destinado. Mas ellos le obligaron a quedarse. Obligarse es que lo agarraron. No fue que le dijeron, ¿será que tú quieres? No. Dice que le obligaron. Fue que lo agarraron. Yo creo que Cleofa lo agarró por la cintura y el otro agarró por el cuello. Ya es tarde, quédate con nosotros. Se hace tarde, el día ya ha declinado, ya no hay tiempo. Hay muchos atracadores en el camino, mentira, que tenían miedo, ellos querían seguir escuchando palabras. Necesitamos más alimento, necesitamos más revelación, necesitamos que te quedes con nosotros, quédate con nosotros, se hace tarde. Además ya tenemos... Tengo hambre. ¿No tienes hambre, moratero? Queremos darte algo de comida. Yo tengo unos pasitos aquí y unos peces de los que multiplicó el Señor. Todavía me quedan unos cuantos. Y el Señor vio, oye, el Señor vio, la gente escuchó el mensaje. Me voy a quedar pobrecito, Y él dice que el Señor entró pues a quedarse con ellos. Se alegró la gente, ya la prueba estaba pasando. Ya los ojos, la oscuridad de la visión espiritual se estaba yendo. Y dice la palabra que se sentó con ellos a la mesa. Tomó el pan y lo partió. Yo creo que cuando Jesús se sienta a la cabeza de la mesa, ellos vieron. Yo creo que Cleofa le dio un codazo al otro. Ese tipo me parece conocido. Yo creo que yo lo he visto en alguna parte, pero no me acuerdo. Es que el Señor estuvo 3 años sentándose con ellos y partiendo. El Señor tiene un estilo único para partir el pan, porque dice la Escritura que se le conocieron cuando partió el pan. El último versículo dice, y cuando partió el pan, lo conocimos. Este es el hombre. No hay uno que ofrezca la cena y que ore por el pan como él. ¿Tú te imaginas cuando el Señor se sentaba a la mesa, a la cabeza y cenaba con ellos y partía el pan con aquel estilo único y elevaba una oración por el alimento de la mamá? Este es el Señor. Cleofa es el Señor. Cleofa es el Señor. Cleofa es Cristo. Mire, dice la palabra que en ese momento cuando toma el pan y lo parte y les da a ellos, dice que en ese instante le fueron abiertos los ojos, porque los ojos espirituales serán abiertos en el momento de la comunión. No hay un momento más hermoso para una familia cuando el padre se sienta con sus hijos y con su esposa y ora por la alimentación. Es un momento de comunión íntima, aleluya. Dios quiere entrar en comunión contigo. Dios desea entrar a tu casa, entrar a tu vida. Dios quiere que tú le digas que te quede, que ya no vas a huir más. Invítalo a la comunión de la mesa, invítalo, dile que tú quieres comer con él a la mesa, díselo, aleluya. Y dice que en ese momento los ojos se le abrieron y entonces comenzaron, dice más, él desapareció de su vista, delante de sus ojos el Señor desaparece, como para confirmar el milagro.
Y entonces la murmuración se convierte en algo, ya no murmuran más. Se fue la murmuración, se fue la falta de visión y comenzó entonces la comunicación positiva. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, porque las escrituras para ellos no tenían sentido. Es que tienen que abrirse, es que tú tienes que ver que el Espíritu Santo te abre. Aquí hay la palabra abrir. No significa que ellos tenían una Biblia para abrirla así. Significa que el entendimiento se les abrió y comenzaron a entender el proceso. Era necesario que Él pasara por este proceso y que entrara primero en su gloria. No solamente se le fue la falta de fidelidad, no solamente se fue la murmuración y la crítica, no solamente se fue la falta de visión, sino que también se fue el cansancio. Se fue el cansancio, porque el cansancio se irá. La prueba y la lucha trae cansancio, trae agotamiento espiritual, trae agotamiento físico, y muchos en esta noche estarán cansados de la prueba que no termina, de la prueba que empezó y tú dices ¿cuándo terminará? Pero el Señor te ha alcanzado hoy, te ha alcanzado el Señor y te dice que la prueba se acabará, que la prueba se acabará y que entra un proceso de revelación para tu vida. Aleluya. Y la Escritura dice que en ese momento no solamente se acabó la falta de visión y el cansancio, sino que el hambre también se fue. ¿Usted cree que ellos comieron? ¿Usted cree que ellos comieron? No, hermano. Cuando hay revelación, el hambre se va. Por eso es que el Señor le dijeron, cuando el Señor estaba evangelizando a la samaritana, ellos fueron a comprar comida. Y cuando regresaron allá, Señor, no es para que coma, yo tengo una comida mejor que esa. Oye, pero ¿será que alguien me trajo? No, es que cuando hay revelación, lo material, hermano, es insignificante. No significa mucho. No significa mucho. Por eso la Escritura dice que se levantaron en esa misma hora. No le tuvieron miedo a la noche. ¿Por qué? Porque cuando hay la revelación de Dios en el camino, cuando tú estás huyendo, cuando Dios se revela a tu vida en ese momento, se va el cansancio, se va la falta de visión, se va la murmuración y la crítica, entra nueva fuerza, se va el miedo y entonces regresa al lugar y al sitio donde Dios te dijo que te quedara. Entra de nuevo a Jerusalén, regresa a Jerusalén. Jerusalén te espera. Jerusalén es símbolo de la iglesia, es símbolo del lugar donde Dios te dijo que comenzara. Dios no te mandó para Emaús. Dios te dijo que te quedaras en Jerusalén. Y Jerusalén representa la comunión del Señor con su pueblo, con la iglesia. Te has alejado, te has separado. La prueba y la lucha te han vuelto cobarde, murmurador, ciego. Pero el Señor, aleluya, le dice a ellos que está con ellos, que no es mentira todo lo que le había revelado, le revela la palabra. Aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y lo que encontraron allá en Jerusalén, mire, yo creo que eso fueron corriendo 10 kilómetros de allá para acá, iban poco a poco escuchando el mensaje, para que pudiera completarse el mensaje hasta Emaús. Pero cuando el Señor se revela, yo creo que corrieron de Emaús hasta Jerusalén. Porque cuando hay revelación hay fuerzas. Y dice que cuando llegaron a Jerusalén encontraron un culto prendido, hermano, allí en Jerusalén. ¡Ha resucitado el Señor! ¡Hemos visto al Señor! Y las mujeres decían, ¡hemos visto al Señor! Y Pedro dijo, ¡hemos visto al Señor! Y entraron ellos, ¡nosotros también le vimos! Nosotros también íbamos huyendo, estábamos murmurando, estábamos criticando, nos habíamos descarriado, hablamos mal de María y hablamos mal de la otra María, las que vieron al Señor, criticamos de Él. En su cara le dijimos que no era y el Señor se nos apareció, comió con nosotros, partió el pan, nos ofreció comida y hemos venido a decirle que Cristo vive también. Nuestro líder no está muerto, nuestro líder está vivo, nuestro líder está vivo. Ponte de pie, mi hermano, ponte de pie, mi hermano, porque quizás en esta noche hay algunos que están pasando. Mire, anoche Dios me dio un sueño, pastor, en Efesios capítulo 4. Yo anoche antes de acostarme, Señor, yo no conozco esta iglesia, no conozco esta. El Señor que estaba predicando en una iglesia, la primera iglesia que nosotros pastoreamos hace más de 25 años. Y está en Efesios capítulo 4.
Yo comencé a predicar en Efesios capítulo 4, y esta mañana lo vi. Y habla de la unidad del Espíritu. Y habla de los ministerios y dones que Dios ha otorgado a su iglesia. Y cuando lo relaciono con este mensaje, lo veo claro. Yo quiero hacer un llamado especialmente a las personas que tienen llamados de Dios al liderazgo y que ejercen liderazgo en esta iglesia. A los líderes de la iglesia. Hombres y mujeres que Dios ha llamado. Yo siento la presencia del Rey en esta noche. Hombres y mujeres que están pasando por procesos. Otros no han pasado, pero de que viene, viene. Pero cuando Jesús te alcance en el camino, te acordarás de este mensaje. Hombres y mujeres, porque en ese capítulo 4 de Efesios que Dios me mostró anoche, donde yo estaba predicando, aparece que el Señor dio dones a los hombres y que Él constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros maestros. Y muchos quizás duden de tu liderazgo y en el momento difícil quizás que tú estás pasando, allí ha llegado la falta de fuerza. Pero en esta hora extiende tu mano hacia acá, mi hermano. Extiende su mano hacia acá. Pastor, ayúdeme a orar por mis hermanos. Esposa mía, ponga las manos sobre las siervas del Señor y los siervos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano, hermano. Aquí está el Señor. Aquí está el Maestro de Galilea, el divino forastero. Ahora mismo, las manos del Maestro de la gloria comienzan a posarse sobre las tuyas. Él te dice, hijo mío, en el camino te he alcanzado. En medio del proceso te he alcanzado para decirte que te detengas, que deseo y anhelo colocarte en el lugar donde empezaste. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada uno de tus hijos, Padre. Estos hombres y mujeres que están ejerciendo el liderazgo en esta congregación, que cuando llegue, Señor, cualquier situación, ellos entiendan que es un proceso de bendición, un proceso de revelación. Ahora mismo la revelación del Espíritu entra sobre tu vida, mujer. Hay una nueva revelación sobre tu vida. Hay una nueva visión que se renueva. Una nueva visión que se renueva. Dios va a comenzar a mostrar cosas grandes. El corazón va a comenzar a arder. El corazón del entendimiento. El Señor comienza a bendecir ahora. La unción de Dios comienza sobre ustedes. Hay un nuevo nivel, un nuevo crecimiento espiritual sobre cada uno de estos líderes. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está el divino forastero. Ya no es un forastero el Señor para ti. Ahora es el Señor Jesucristo real y palpable en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre querido, gracias porque en esta noche tú renuevas con tu unción y tu poder el liderazgo de esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, presento, Señor, al ministro tuyo que has colocado, Señor, sobre esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús bendigo a este hombre, Padre, que sin conocerme, Señor, ha confiado en ti para invitarme. Yo te ruego que tú lo bendigas a él también, Señor. Que la nueva revelación, un nuevo nivel de revelación tuya sea sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que esta iglesia, Señor amado, se levanten nuevos profetas, nuevos líderes para la honra y la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Padre de familia que me escucha, madre de familia que me escucha, el Señor también te alcanza en medio de cualquier situación. Él te alcanza ahora y visita tu casa, visita tu vida, visita tus hijos en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor amado. Recibe las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si hay algún amigo en esta noche o alguna amiga que nos está visitando, yo le invito, por favor, que pase adelante para que entregue su vida a Cristo. Amigo, ¿hay algún amigo acá que ha escuchado el mensaje? El Señor te ha alcanzado en el camino también. No sigas huyendo de la presencia de Jesucristo. Así como estos hombres estaban huyendo de muchas personas que no conocen al Señor todavía plenamente, el Señor te invita en esta hora. Ven amigo, ven amiga. Si hay algún amigo, alguna amiga en esta noche, venga al altar. Yo quiero orar por usted. Yo quiero entregar su vida, su alma al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, el llamado está en pie. Pastor, te bendigo, pastor. Es una bendición haber compartido el ministerio con usted. Aleluya.
Dios les bendiga. Denle un aplauso a Jesús, mi hermano. Dios es bueno. No se vaya, hermano, de nuevo. Quédese acá. Aleluya. Hay que decir, hermano, tengo que decirlo, que en mi corazón estoy reacio a abrirme con facilidad, pero la persona que les recomendó, el hermano Atacio, es una persona de mucha estima, ¿no? Y que lo entendemos, tenemos una visión similar, como pastores en una línea, y él sabe lo que nosotros podemos perfectamente sobrellevar. Y quiero decir públicamente que no me arrepiento de haber estado totalmente solícito a recibirlo, hermano. De verdad que sí, Daniel, yo le bendigo, porque ese es el evangelio que predicamos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a bendecirle. Extienda sus manos acá. Padre, queremos darte gracias por tu hijo Daniel, Señor, por ese recorrido que él va a hacer, Padre, desde este país de bendición hacia Puerto Rico. Nosotros oramos por él y por su familia. Oramos que tú guardes, Señor, su caminar, su trayecto, Señor, y su retorno hacia Venezuela. Señor, muchas gracias por habernos permitido el privilegio de tenerle. Gracias por nuestro hermano Astacio, Señor, que pensó en nosotros para traerle en esta noche. Muchas gracias. Señor, te damos gracias y oramos que esta palabra, Señor, produzca fruto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Daniel, de verdad que sí. Yo quiero hacer, hay un momentito, no se me mueva, porque yo sé que hay personas, tenemos algunas visitas, y yo sé que hay personas que son visitas, no le tomaron los datos, también tienen mucho tiempo viniendo con nosotros. Yo quiero retomar algunas palabras del pastor, y es el hecho de que estos hombres ya conocían al Señor y estaban corriendo. Pero ¿sabe qué? Que normalmente, aunque uno no haya conocido al Señor, cuando uno visita la iglesia sin ser creyente, porque uno está corriendo y el Señor lo está acercando. Esta es una de las formas del Señor decirte, vuelve, ¿a dónde? Al origen, a tu Padre, a tu Creador, a tu sustentador. Yo quiero hacer el llamado una vez más. Si hay alguna persona de los que nos visita esta noche que no son creyentes, que usted sabe que, a decirlo claro, usted ha tenido muchísimos problemas, se ha visto que Dios lo ha guardado de situaciones, se ha visto en situaciones, crisis familiares y Dios ha intervenido, se ha visto a punto de perder la vida. Esa es tu prueba para que tú vuelvas a Jerusalén. Ese es tu proceso. Hay algunos de los que nos visitan que les gustaría levantar su mano y decir, yo quiero volver al Padre, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Tal vez simplemente te apartaste y esta noche estás aquí y Dios te encontró de nuevo. Y Dios lo que quiere es que tú retornes. ¿Hay alguien así en esta noche? ¿Hay alguien así? Solamente entienda que solo Dios, Astacio y yo sabíamos que nuestro hermano Daniel estaría esta noche. Yo no se lo comuniqué a nadie, ni a mi esposa. O sea que tú tienes que entender que Dios tiene, no es que te está persiguiendo, es que quiere que vuelvas a Él. Que vuelvas a Él. Último llamado. Último llamado. ¿Hay algún valiente de los que nos visitan? Yo sé que la necesidad está. Yo sé que la necesidad está. El asunto es, ¿quieres rendirte hoy o vas a seguir hacia Emaús? ¿Hay alguien? Pero no tenemos, parece que ninguna persona. Pues vamos ahora a algo que acabamos de inaugurar. Hoy nos toca hacerlo de nuevo. Vamos a ofrendar para bendecir a predicar. Amén. ¿Creen que merece, hermano, que nosotros apoyemos lo que le está haciendo? Padre, gracias por cada ofrenda que va a ser depositada. Queremos pedirte, Señor, que esta ofrenda que daremos para nuestro hermano, Padre, que sea prosperada. Y que así con la sencillez de corazón con que Él nos ha bendecido, que tú uses, Padre, este recurso para bendecirle a Él y en su caminar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ofrendar, hermanos.